Divina concurrencia, a esta cita sociocultural que justamente auspicia mi hija Consuelo Gerí Molina. Con mucho respeto ante ustedes me encuentro en este escenario. De repente voy a aclarar orgulloso para este sitio, para este local, también como un modesto maestro de escuela de la Sierra, he aportado para la rama magisterial. Solamente voy a llevarme el orgullo que he pisado este inmueble, me alegro de este hermoso local de rama magisterial. Y también hago mi regocijo. Muchos maestros de los confines de nuestro Perú no han sido beneficiados con ese aporte, pero sí perennizan su memoria con este inmueble. Para poder agradecer a todos ustedes, familiares, paisanos, dignos ciudadanos que han optado de asistir a esta cita sociocultural de Consuelo Gerí, voy a permitirme, como maestro de escuela, he tenido ese apego al poema de nuestro compatriota e insigne poeta César Abraham Vallejo Mendoza. Ojalá que sea el agrado para todos ustedes con cariño. El poema se titula El momento más grave de la vida, que dice así. Un hombre dijo, el momento más grave de mi vida estuvo en la batalla del Marne, cuando fui herido en el pecho. Otro hombre dijo, el momento más grave de mi vida ocurrió en un maremoto de Yokohama, del cual salvé milagrosamente, refugiado bajo un alero de una tienda de lacas. Y otro hombre dijo, el momento más grave de mi vida acontece cuando duermo de día. Y otro dijo, el momento más grave de mi vida ha estado en mi mayor soledad. Y otro dijo, el momento más grave de mi vida fue mi prisión en una cárcel del Perú. Y otro dijo, el momento más grave de mi vida es el haber sorprendido de perfil a mi padre. Y un último hombre dijo, el momento más grave de mi vida no ha llegado todavía. Gracias.